Muy bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Creo que ahora sí estamos un buen número de estudiantes. Para mantenimiento, bueno, vamos a continuar. Hasta la anterior clase habíamos terminado lo que correspondía a la parte de transmisiones, ¿no? Habíamos terminado de ver la parte de correas. Lo que nos quedaría ahora sería ver la parte de rodamientos, ¿no? Entonces, les voy a compartir la pantalla, por favor. Un segundito. Perfecto. Entonces, bueno, ahora estamos empezando con la parte de rodamientos. Eh, Básicamente, bueno, el nombre que recibe, el nombre genérico, técnico, estos elementos, que no solamente corresponden a rodamientos, por si acaso, sino también a los cojinetes, es el nombre de elementos de apoyo, sistemas de apoyo, ¿ya? Les decía, no solamente entran los rodamientos, sino también entran estos otros elementos que se los considera como cojinetes. En realidad el rodamiento también es conocido como cojinete, pero es conocido como cojinete de rodadura, ¿no? Y hay otros cojinetes que no son de rodadura, como por ejemplo los bujes, ¿no? Los bujes también son considerados elementos de apoyo, puntos de apoyo, pero no son de rodadura como trabajan los rodamientos, ¿no? Entonces, básicamente tenemos estos elementos que se los conoce como puntos de apoyo. Y estos puntos de apoyo básicamente se dividen en dos, lo que vendrían a ser los de rodadura, que vendrían a ser los rodamientos, y los cojinetes, ¿no? Que básicamente entrarían dentro de la categoría de los bujes. ¿Sí? Entonces, más, un segundito por favor. Entonces, les estaba comentando, ¿no? Un segundito. A ver, aguardamos 2 minutitos más si alguien más va a querer ingresar. Creo que ahí estamos. Entonces, básicamente con esto de los elementos de rodadura, ¿no? Les decía, ¿no? Tenemos lo que son los cojinetes de rodadura y los cojinetes de fricción, ¿no? Lo que vendrían a ser los bujes, ¿no? Básicamente, en el caso de un cojinete, ¿no? Como propiamente estamos viendo acá, eh, tiene como objetivo la lubricación dentro de lo que vendría a ser el cojinete y en este caso el muñón, reducir el rozamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de crear una capa, una película de lubricación que nos permita separar las piezas, ¿no? No solamente es para separación, sino también para el tema de desgaste. Y de esa manera evitamos de que estos tengan contacto directo, ¿ya? Evitamos de que estos tengan contacto directo. Algunos elementos que nosotros tomamos en cuenta dentro del tema de la lubricación. Esto de la lubricación en cojinetes es bastante importante. Miren, la lubricación no solamente hace referencia, bueno, un segundito. Les estaba comentando, ¿no? La lubricación no solamente se aplica para lo que son los cojinetes de fricción, sino también para los de rodadura. Y es interesante cómo trabaja la lubricación, porque básicamente tenemos 4 tipos de situaciones de lubricación. Una de ellas se la conoce como la lubricación hidrostática. Tenemos también la lubricación hidrodinámica. Después tenemos la lubricación elasto-hidrodinámica.
Y finalmente tenemos lo que se conoce como lubricación marginal, ¿ya? La hidrostática, así como su nombre indica, estamos hablando de un fluido que está en estado de reposo, ¿ya? Entonces, está en estado de reposo. ¿En qué tipo de aplicaciones podemos ver eso? En aplicaciones en las cuales, por ejemplo, nosotros hablemos de tal vez elementos tal vez que están girando, miren, se pueden estar girando, pero no giran a velocidades nominales de trabajo o velocidades elevadas de trabajo, sino giran a velocidades bastante bajas, ¿no? A ver, un segundito. Es importante que diferenciemos lo que es velocidad elevada como una velocidad nominal de trabajo de lo que es una velocidad baja y cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, les estaba comentando, ¿no? Si nosotros tenemos una velocidad bastante elevada, en este tipo de casos, como estábamos viendo acá, la separación va a ser más uniforme. O sea, no importa de la carga que yo tenga en el eje, en el árbol, que puede estar apoyado en el cojinete, no importa. Si la velocidad es elevada, va a dar lugar a que toda esta distribución, esta separación que haya, sea igual, igual en cualquier dirección, en este punto, en cualquier punto, sea la misma, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede si nosotros no trabajamos con una velocidad nominal o una velocidad elevada de trabajo, sino trabajamos con una velocidad baja de trabajo, ¿no? Una velocidad bastante baja? Va a haber situaciones en las que la distribución ya no va a ser homogénea. Puede ser que por el peso, la carga, esta distancia de separación sea menor en este lado y sea mayor en este lado de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque está girando tan lento que la carga, por el tiempo de apoyo que tiene, llega a vencer esa velocidad de rotación y llega a crear una distancia de separación menor que en la parte superior, ¿no? Entonces, no es lo mismo trabajar con velocidades nominales de trabajo que velocidades bajas, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra la lubricación hidrostática, ¿no? El análisis de lubricación hidrostática nos permite determinar el tipo de lubricante que deberíamos nosotros utilizar, que en este caso tiene que ser un lubricante cuya viscosidad permita velocidades bajas pero cargas elevadas, ¿no? En algún momento habíamos mencionado con el tema de la lubricación, existen distintos tipos de lubricantes, dentro de los cuales la viscosidad es un elemento que afecta bastante, ¿no? Ahora afecta en el sentido de que si yo voy a trabajar con velocidades elevadas, el lubricante no me permite trabajar con cargas elevadas, ¿no? Pero si yo trabajo con cargas elevadas, sí puedo trabajar con velocidades bajas, ¿sí? Entonces, es una relación más o menos inversamente proporcional. El análisis hidrostático nos indica más o menos eso, ¿ya? La lubricación hidrodinámica ya corresponde a velocidades nominales de trabajo, ¿no? Entonces, lo anterior que les había explicado también se aplica acá. O sea, está girando una velocidad nominal de trabajo, por lo tanto, la distancia de separación que existe entre el elemento y el punto de apoyo, el cojinete, el elemento que está rodando, tiene una distribución de la separación homogénea, o sea, que es la misma en cualquier punto. Tenemos la otra que es la lubricación elasto-hidrodinámica, ¿ya? La lubricación elasto-hidrodinámica quiere decir que al margen de que, a ver, hay una explicación bastante interesante de la lubricación elasto-hidrodinámica, ¿ya? Un segundito. Entonces, les estaba comentando, ¿no? Hay una explicación bastante interesante para entender esto de la lubricación elasto-hidrodinámica, ¿ya? No sé, a ver, los que han tenido la experiencia de tener algún vehículo, alguna movilidad, alguna moto, algún auto, que hayan sacado que sea 0 kilómetros, ¿no? Estos autos que vienen 0 kilómetros ya vienen de fábrica o ya vienen desde el taller donde los han ensamblado con un lubricante, ¿no? Y es un lubricante especial.
Ahora, en esta condición de movilidad nueva, moto nueva, auto nuevo, ¿qué pasa si yo le quito ese lubricante que tiene una determinada viscosidad? No les estoy especificando cuál porque depende, pero lo que hago es poner un lubricante que a diferencia de ese que tiene la movilidad ya, sea uno más grueso, más viscoso, o menos viscoso, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? ¿El motor va a trabajar? ¿No va a trabajar? ¿O qué fenómeno va a ocurrir? Y que en muchos casos a los vehículos nuevos, cuando ya llevan un tiempo ya, o sea, que ya están usándolo, lo cambian siempre con un aceite un poco más grueso. ¿Ya? Muchas gracias, Wire. Lo que dices es correcto, pero ahorita estamos planteando una situación en la cual todavía no lo estamos haciendo trabajar el auto, ¿no? Entonces, cuando las piezas son nuevas, básicamente eso es lo que estamos indicando ahorita, al indicar de que el auto es nuevo, las piezas son nuevas, las tolerancias, el ajuste que tienen estas unas con respecto a las otras, es mínima, ¿no? Es bastante pequeña, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿no? En vez de este auto 0 kilómetros, que recién lo vamos a hacer andar, le quitamos ese aceite, que es un aceite bastante delgado, justamente por esta razón, ¿no? De que el lubricante tiene que poder ingresar en esas ranuras, en esos espacios de separación que existen, que son bastante pequeños. ¿Por qué? Porque las piezas son nuevas y todavía no tienen desgaste. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a forzar y le voy a poner un aceite un poco más grueso, ¿no? A esta movilidad que es nueva. ¿Qué pasaría? En cuestión de lo que es se lastimaría lo que son las piezas, más daño haría lo que son a las anillas y al pistón del motor. Más que todo el pistón. ¿Por qué el pistón? El pistón al entrar y salir, así como les decía, cuando es nuevo tiene una tolerancia, un ajuste bastante pequeño, ¿no? Sí hay una pequeña separación, pero es mínima, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es esto de acá, esta situación, ¿no? La situación elasto hidrodinámica. Estamos hablando de una pieza nueva que le estamos sometiendo a más carga. Elasto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en realidad nosotros vamos a deformar esta pieza. La vamos a deformar. ¿Por qué? Porque la presión que está ejerciendo el lubricante con respecto a las dos piezas, ¿no? Estamos hablando en un ratito. La presión que está generando, está ejerciendo el lubricante sobre las dos piezas es bastante grande y está creando una huella de separación más grande. Estamos creando un poquito más de separación. Dice elasto, ¿por qué? Viene de elasticidad. Entonces, hablamos de una pieza nueva, ¿no? Una pieza nueva, ¿ustedes creen que se va a fatigar bastante rápido? La respuesta es no, no se va a fatigar rápido, ¿no? O sea, tenemos que someter a una carga repetitiva y continua a la pieza para que ésta comience a fatigarse. Y una vez que comience a fatigarse puede tener alguna fisura o las deformaciones que tenga en algún momento pueden llegar a ser permanentes. Sin embargo, estamos hablando de piezas nuevas, por lo tanto no van a ser permanentes, sino van a ser, o sea, la pieza se va a deformar, pero va a ser susceptible de restitución, de que vuelva a su posición original, ¿no? Entonces, en eso consiste la lubricación elasto-hidrodinámica, ¿ya? Después de eso tenemos la otra lubricación que vendría a ser la marginal, ¿no? La lubricación marginal. Entonces, ¿en qué consiste la lubricación marginal? Se los voy a seguir explicando a través del tema de las movilidades porque es algo que muchos de ustedes tal vez tienen algo de conocimiento, ¿ya? En realidad, lo mismo pasa con cualquier pieza industrial o dentro de alguna máquina que tenga lubricación. Ya pasa exactamente lo mismo. ¿En qué consiste esto de la lubricación marginal?
¿Qué quiere decir marginal? No quiere decir, no viene de marginado, de que lo estamos marginando, ¿no? Marginal quiere decir que, bueno, viene en realidad del margen, o sea, del borde, del tope, por así decirlo, ¿ya? Lo que sucede es que en muchos casos, ¿no? Pasamos de una situación que es de lubricación elasto-hidrodinámica a una posterior situación de lubricación marginal. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? ¿No? Hemos dicho, con la lubricación elasto-hidrodinámica, nosotros comenzamos a generar huellas, ¿no? Pero estas huellas son elásticas, o sea, en algún momento pueden volver a su posición original. Pueden, digo, ¿no? Porque no en todos los casos se cumple al 100%. Entonces, después de mucho tiempo de someter a la misma carga, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esto de acá comienza a desgastar de forma permanente y entramos en lo que corresponde a la lubricación marginal. Entonces, estas deformaciones se vuelven permanentes, decimos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos acá, no sé, como perforaciones, no es perforación. Tenemos como pequeños desgastes que ya no van a volver a su posición original. Entonces, estos desgastes pueden ser desprendimiento de material, por ejemplo, llegan a hacer de que la separación de estos sea mayor, ¿no? Si la separación de las dos piezas es mayor, si la separación de las dos piezas es mayor, lo que sucede es que el lubricante básicamente ya no va a cumplir la función de separación de piezas. ¿Por qué? Porque yo le pongo una cierta cantidad de lubricante, vamos a poner una cierta cantidad de lubricante acá, pero si esto de acá ha llegado a ensancharse un poco más, ha llegado a tener una distancia de separación mayor, yo voy a tener que ponerle más lubricante. Al ponerle más lubricante corro el riesgo de desgastar más rápido la pieza, porque le estoy poniendo más de lubricante que debe, ¿no? La otra explicación de la lubricación marginal es lo que sucede también con las movilidades, como les decía. Cuando nos vamos al otro extremo, estamos hablando de una movilidad nueva hace un momento, ahora vamos a hablar de una movilidad vieja, ¿no? La movilidad vieja tiene una deformación permanente y una distancia de separación mayor. ¿Qué es lo que pasa con la parte de la combustión, ¿no? El lubricante ya no crea un sello hermético, sino más bien todo lo contrario, por la cantidad de juego que tiene, se ha ensanchado tanto, el lubricante llega a mezclarse en la combustión con que es con el combustible, con la gasolina, ¿no? Y de esa manera tenemos ese humo que es medio blanco azulado, ¿no? Que básicamente nos está indicando de que esa movilidad prácticamente está haciendo combustión con el lubricante más. ¿Qué quiere decir eso? Que el desgaste de las piezas ya es bastante crítico, ¿no? Entonces, un efecto de esto es pierde presión, por lo tanto pierde fuerza y bueno, tiene otros elementos más de por medio, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se le puede poner no más lubricante, no más aceite, sino más bien un aceite cuya viscosidad, ahí es donde se le ponen aceites con más aditivos, ¿no? Aditivos que hacen que tenga agentes espesantes y modificadores del índice de viscosidad. Y de esta manera, el recubrimiento es mucho más denso y llega a crear un sello hermético por esa separación que ya existe entre las piezas, ¿no? Entonces, con eso evitamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Hemos puesto ese lubricante y no puedo volver al anterior lubricante. ¿Por qué? Porque con esto estoy deteriorando un poco más la pieza, ¿no? Voy a tener más deformaciones que van a ser marginales, ya no elásticas, sino voy a aumentar más deformaciones marginales. El ponerle este tipo de lubricante nos está indicando de que está bien, le estás poniendo esto. Es un mantenimiento paliativo, es un mantenimiento por el momento, porque en realidad lo que te está indicando es de que más adelante ya tienes que ver de cambiar, ¿no? Las piezas mecánicas, pistones, anillas, ¿no? De esa manera puedas solucionar. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre estos tipos de lubricación.
¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Qué bueno, está todo claro. Ya, muy bien. Acá tienen una pequeña descripción de lo que es la lubricación hidrostática, la hidrodinámica, la van a leer con un poquito más de detalle más adelante, ¿no? Después tenemos la lubricación elasto-hidrodinámica y finalmente tenemos la lubricación marginal, ¿no? Los cuatro tipos de lubricación que hemos visto, ¿ya? Muy bien, entonces, bueno, si no hay más preguntas, más dudas hasta acá, pasamos a lo que son los cojinetes de rodadura, ¿no? Entonces, estos cojinetes de rodadura, en realidad nosotros los conocemos como rodamientos, ¿no? Son estos elementos que tienen piezas intermedias que permiten la rodadura de los elementos, ¿no? Entonces, bueno, esto acá lo vamos a pasar, son las posiciones de las piezas con respecto a la lubricación. Vamos a comenzar a hablar un poco de algunos tipos de fallos por el tema de falta de mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una pieza y en medio de la pieza, en medio del circuito de lubricación, como nos indica acá, tenemos algún otro elemento o impureza de por medio, ¿no? Como estamos trabajando con elementos de rodadura, lo que va a pasar es, va a comenzar a crear un modo de fallo, ¿no? Hemos visto distintos modos de fallo, no sé si recuerdan, uno de ellos correspondía a lo que es la rayadura, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver el tema de la rayadura debido a esta pequeña incrustación, esta pequeña impureza. Entonces, al momento de realizar el mantenimiento, hacemos el desmontaje, vemos la presencia de estas rayaduras que pueden ir en distintos tipos de niveles, ¿no? Pueden crear rayaduras superficiales, pueden crear surcos que son un poco más profundos, o incluso en algunos casos pueden crear como especie de porosidades, ¿no? Entonces eso nos indica de que las piezas al momento de ser montadas no se las ha montado como debería, ¿no? Y no se ha realizado la limpieza adecuada también, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, ¿no? La suciedad que puede ir tanto en la parte interior como en la parte exterior, ¿ya? Eh, Tenemos otros elementos. Esto de los cojinetes, bueno, son utilizados, pero no tanto como los rodamientos, ¿no? Estamos viendo distintos tipos de errores, ya sea por colocarlos al revés, de forma invertida. En realidad, si los colocamos al revés, directamente la pieza ya no va a entrar, ¿no? Cuando hablamos de sobrecarga, hablamos de pequeñas deformaciones tipo abolladuras, ¿no? Hablamos de corrosión, ¿no? Incluso con el tema de presencia de humedad. Y finalmente lo que nos interesa a nosotros, que vendría a ser el tema de los rodamientos, ¿no? Dentro de los rodamientos, básicamente, nosotros tenemos distintos tipos de categorías, ¿no? Tenemos los rodamientos de bolas, los rodamientos de rodillos, los radiales, angulares, axiales y, bueno, hay otros tantos más, ¿no? Los de rodillos cilíndricos, de agujas, los cónicos, los esféricos. Muchas veces, miren, la falla en el rodamiento en algunos casos se da por el tema de la mala selección, ¿no? ¿Qué quiere decir la mala selección? Cada uno de estos rodamientos tiene un tipo de aplicación particular. Entonces nosotros al momento de seleccionar no tomamos en cuenta alguna variable de funcionamiento, entonces sobrecargamos el rodamiento y este no llega a cumplir ya su tiempo de vida útil, ¿no? Falla antes de lo previsto. Entonces, en algunos casos, como les comentaba, se da por el tema de mala selección, ¿no? No hacemos una selección adecuada del rodamiento. De esta manera vamos a repasar un poquito el tema de los criterios de selección. ¿Cuál será la diferencia? Aquí recordando un poco lo que han visto en elementos de máquinas.
¿Cuál será la diferencia entre un rodamiento de bolas y un rodamiento de rodillos? Ya que no están con muchas intenciones de participar, los voy a ir invitando a que participen. Abimael Aarón, a ver, indícame, comentame un poco cuál es la diferencia entre un rodamiento de rodillos y un rodamiento de bolas. ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor? Mamani, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Por lo menos por mensaje. Soporte de cargas axiales y radiales, ¿ya? ¿Hay alguien por ahí? Sí, hay una de aquí creo que me llamó, se me colgó el micrófono. Ya, no hay problema, respondeme, pero. ¿Cuál es la pregunta, dije? No lo escuché muy bien, interesa un poco. Ya. He preguntado cuál es la diferencia entre un rodamiento rígido de bolas y uno de rodillos. La diferencia más que todo sería por la fricción que ejerce en el momento de, por la rotación del motor. Uno sería algo mucho, como podría decir, de más firme o algo así. No precisamente. A ver, Adolfo Ya. Cejas Almaraz, ¿cuál es la diferencia entre un rodamiento rígido de bolas y uno de rodillos? Los rodamientos utilizan mayormente elementos rodantes y los de bolas mayormente elementos circulantes. Entonces, ambos son elementos rodantes, pues, Adolfo. Ambos son elementos que están girando, están circulando. No es la diferencia, ¿no? Alejandro Avilés, a ver, ¿cuál será la diferencia? Avilés, por favor, ¿puedes habilitar tu micrófono? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aunque sea por escrito, si tu micrófono no está funcionando. Ah, ya tú ya lo pusiste, a cargas axiales y radiales. Ya, Avilés, a ver, vamos a partir de lo que has puesto. En realidad, ambos tienen la propiedad de soportar cargas axiales y radiales, solo que ni rodamiento rígido de bolas ni rodamiento de rodillos soportan mucha carga axial. Pero una diferencia que yo remarcaría entre uno de rodillos y uno de bolas es el tema de la capacidad de carga radial que pueden soportar. El rodamiento de rodillos obviamente soporta mucha más carga, ¿no? Entonces, los rodamientos soportan menores cargas, perfecto, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Si hablamos, ahí está, ¿no? Los rodamientos rígidos de bolas pueden soportar cargas radiales moderadas, así como cargas axiales pequeñas. Los rodamientos de rodillos pueden soportar cargas radiales muy pesadas, muy bien, ¿no? Y son oscilantes. Perfecto, muchísimas gracias, Aaron. Entonces, ya estamos todos de acuerdo en que el rodamiento de rodillos, por ejemplo, soporta más carga, ¿no? Ahora, hay una categoría bastante interesante de los rodamientos, que la tenemos por aquí. Hemos ido de los rodamientos rígidos de bolas a los de rodillo. Ahora vamos a hablar de los radiales y de los angulares, ¿no? Entonces, esto de los
radiales, obviamente como su nombre indica, tienen mayor capacidad de carga radial, ¿no? No toleran mucho el desalineamiento, eso es una característica, ¿no? Pero no todos, ¿no? Ahí es donde hay una categoría interesante acá que dice rodamientos autoalineantes, ¿no? Esos sí soportan una cierta cantidad de desalineación. Los angulares, a diferencia de los radiales, tienen mayor capacidad de carga o una carga más proporcionada, mejor dicho, entre lo que es la carga radial y lo que es la carga axial. Dentro de los rodillos, hace un momento estamos hablando de los rodillos cilíndricos, pero hay una categoría interesante acá que dice rodamiento de rodillos de agujas, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la propiedad de trabajo, de selección de este tipo de rodamiento? ¿En qué casos podría yo utilizar un rodamiento de agujas? Inge, ¿podría ser para las transmisiones automotrices o compresores de aire acondicionado? Ya, podría. En realidad, las movilidades de tráfico pesado utilizan este tipo de rodamientos, ¿no? Trailers, Volvos, utilizan este rodamiento. En industria también se utiliza, pero los compresores, bueno, particularmente no he visto en un compresor este tipo de rodamientos, es de mucha precisión. Las bicicletas se utilizan, sí, muy bien, bicicletas utilizan algunos de estos. Entonces, a ver, ¿en qué casos utilizamos este rodamiento de agujas? ¿En qué casos creen ustedes que nosotros podríamos utilizar? ¿Por qué utilizamos este rodamiento de agujas? Y no Donde se requiere carga axial, Inge. Ya, pero carga axial, el rodamiento de bolas, no el radial, sino el axial también puede tolerar cargas axiales. El rodamiento que es, por ejemplo, el de rodillos, el cónico, ese también soporta cargas axiales, ¿no? Que es el que se utiliza en el manubrio de la motocicleta, por ejemplo, ¿no? Y tiene otras aplicaciones también que implican carga axial. Entonces, ¿qué cosa especial tienen estos rodamientos de aguja? ¿Por qué en algunos casos se utiliza y no se utiliza un rodamiento normal de rodillos cilíndricos o uno rígido de bolas, digamos, ¿no? ¿Por qué creen? Inge, A ver. por la capacidad de carga radial que pueden tener. Ya tienen capacidades elevadas, pero hemos dicho que el rodamiento de rodillos cilíndrico también tiene una capacidad de carga elevada, ¿no? Eso también habíamos mencionado. Porque son más largos y aportan una gran capacidad de carga radial. Ya, está muy bien. Lo que dice Juan Pablo Serrano Flores, lo vamos a traducir para ustedes. Dice prácticamente, o sea, son agujitas que, miren, no necesitan mucho espacio entre lo que vendría a ser el eje y el alojamiento del rodamiento, por ejemplo. O sea, son agujitas pequeñitas, delgadas, entonces no hay un espacio muy elevado de separación entre el aro interno y el aro externo del rodamiento. Por lo tanto, no ocupan mucho espacio y sí tienen una capacidad elevada radial, o sea, sí tienen una capacidad de carga muy elevada. ¿Has querido decir eso, no es cierto, Juan Pablo? ¿O me estoy equivocando? Sí, ¿no ven? Entonces, eso ha querido decir Juan Pablo. Hemos traducido lo que ha escrito. Disminuye la fricción entre partes de trabajo y donde se asienta el rodamiento. Ya también podría ser. Pero una de las virtudes más importantes era lo que les decía. O sea, es un rodamiento que soporta mucha carga, como muchos estaban mencionando, eso es correcto. Pero que la virtud más importante es que no ocupa mucho espacio, ¿no? No necesita mucho espacio. ¿Ya? Entonces, miren, si se dan cuenta, el criterio que yo tenga de selección es importante. Yo puedo agarrar y utilizar un rodamiento rígido de bolas, uno normal de reborde, pero si yo sé que, por ejemplo, es probable de que en mi sistema yo tenga algún tipo de desalineamiento o que al alinear el proceso no sea tan
tan preciso que dé lugar a que haya desalineamientos, aunque pequeños, pero que haya. Entonces ese mi rodamiento lo voy a matar antes de tiempo. Se va a tener un tiempo de vida útil mucho más pequeño. En cambio, si digo, ya, hay un poquito de desalineamiento, perfecto, voy a utilizar un rodamiento rígido de bolas autoalineante. Entonces, eso sí toleran, de acuerdo al modelo, entre 2 a 3 grados más o menos, ¿no? Quiero aumentar mi capacidad de carga radial, ¿no? De un rígido de bolas normal. Entonces, voy a utilizar un rodamiento rígido de bolas de doble hilera, ¿no? Entonces, de esa manera, miren, hay distintos tipos de rodamiento y cada rodamiento tiene alguna característica, alguna virtud. Al margen de eso, tienen otras propiedades más, ¿no? Incluso hay rodamientos que son de acero inoxidable, ¿no? Hay rodamientos que son, que tienen algún tipo de tratamiento térmico o pueden soportar elevadas temperaturas, ¿no? Entonces, cada rodamiento tiene alguna particularidad. Entonces, el tema de la selección es importante, ¿no? Si yo agarro, detecto o verifico de que el rodamiento con el que estoy trabajando está fallando constantemente y está durando menos del tiempo que debería, entonces tengo que revisar todo el sistema de transmisión, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Hasta acá, no sé si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Ya, vamos a continuar, por favor. Entonces, por otra parte, tenemos lo que son los rodamientos, ¿no? El rodamiento, entonces, las partes de las cuales está compuesta de forma bastante básica, es uno, lo que vendría a ser el aro. Ahora sí, vamos a compartir un ratito pantalla. Ahí está. Entonces, tenemos el aro externo, tenemos el aro interno, tenemos las bolas, las esferas, pueden ser rodillos, pueden ser las agujas, tenemos el canastillo. El canastillo prácticamente, ¿qué es lo que hace? Crear como una especie de separación entre un elemento rodante y el otro, ¿ya? Entonces, son básicamente esas partes, ¿no? Porque después vienen algunas variaciones, ¿no? Como por ejemplo los sellos de obturación, donde vemos acá esto que dice hombros o respaldos, es donde generalmente se le pone o tiene alguna pequeña ranura que permite la inserción de placas, ¿no? Las placas para que esto esté completamente sellado, ¿no? Entonces esto está completamente sellado y de esa manera impedimos que el lubricante salga, ¿no? Y hay dos tipos de sellos, ¿no? Los que vienen de placas metálicas y los otros que vienen como sellos plásticos, ¿ya? Entonces, básicamente son las partes, ¿no? Tenemos el aro externo, el aro interno, los elementos rodantes y el canastillo, ¿no? Lo que vendría a ser el separador. Algo que hay que tomar en cuenta también es el tiempo de vida útil que yo necesito, ¿no? En elementos de máquinas tal vez han visto esta parte que corresponde a lo que es el cálculo de los rodamientos, ¿no? ¿Qué es el cálculo de los rodamientos? Cuando uno calcula, puede calcular muchos parámetros. Uno de ellos es el ajuste, la tolerancia. Y uno que nos interesa a nosotros es el tiempo de vida útil, ¿ya? Porque de esa manera yo sé cada cuánto tiempo debo yo realizar el cambio de mis rodamientos, ¿no? Hay tiempos de vida útil que yo puedo más o menos preseleccionar, ¿no? Que es en base a la categoría del tipo de uso que se le va a dar al rodamiento, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, acá estos valores, estos rangos que, ojo, están en kilohoras, ¿no? Entonces, acá tengo 0.5 kilohoras, es como decir 0.5 por 1000, ¿no? 0.5 por 1000 tenemos aproximadamente 500 horas, ¿no? Entonces, dice acá, por ejemplo, ¿no? Instrumentos, aparatos de uso poco frecuente, hasta 500 horas, ¿no? Motores de avión de 500 horas a 2000 horas. No tiene mucho tiempo de uso, ¿no? Y eso se debe a que las piezas de los aviones son bastante críticas
y que su mantenimiento, debido a las normas que aplica, también es bastante riguroso con el cambio de las piezas por el tema de lo crítico, ¿no? Que es el hecho de que el avión transporta personas y que si pasa algún incidente por tema de mantenimiento, la responsabilidad con la aerolínea es bastante grande. Entonces, tienen bastantes normas. Entre una de ellas está el tema de los tiempos de uso de cada una de las piezas que tienen, que en este caso, esto que estamos viendo es referencial. Esto no es un valor sacado de norma, por si acaso, ¿no? La norma difiere con muchas otras cosas cuando se habla de mantenimiento de aviones, ¿no? Entonces, bueno, viendo los otros ejemplos, tenemos máquinas para operación breve intermitente, máquinas para servicio intermitente de operación confiable y de gran importancia, y así yo voy, ¿no? Máquinas para servicios de 8 horas que no siempre se utilizan plenamente, o otras que se utilizan plenamente. Estas dos de acá ya son más importantes porque son valores que se utilizan en industria, ¿no? Estamos hablando desde 14.000 horas, ¿no? De tiempo de vida útil, hasta tal vez unas 30.000 horas, ¿ya? Entonces, si agarro y, bueno, aquí manualmente con el pulso que tengo hecho este factor de conversión, si llevo de horas a días, ¿no? Entonces, por ejemplo, he decidido trabajar con un rodamiento que me dé un tiempo de vida útil de 20.000 horas, ¿no? Perfecto, 20.000 horas, uy, tengo aquí un problema. ¿Cómo llevo 20.000 horas a día? ¿Cómo sé cuánto tiempo me va a durar? Ah, ya, 20.000, 24 horas al día, o puedo poner según el jornal de trabajo, porque aquí yo estoy poniendo 24, pero de las 20.000 horas estoy indicando con este valor que ven aquí abajo de 24, de que esta máquina va a trabajar todo el día. Y puede que no sea así, ¿no? O sea, puede ser un trabajo de servicio continuo de 24.000 horas, o puede ser un trabajo de 8 horas al día. Entonces, si es de 8 horas al día, ya no es 24, no, serían 8 horas al día, un jornal de trabajo normal. Entonces, mi valor de cantidad de días va a ser otro, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo determinar cuánto tiempo de vida útil va a tener mi rodamiento, cada cuánto tiempo tengo yo que cambiar, ¿ya? Ahora, esto es solamente una transformación de acuerdo a estos valores de referencia de horas, de acuerdo al tiempo que yo estoy pensando utilizar el rodamiento, ¿no? Pero otra cosa es que yo calcule, ¿ya? Yo puedo agarrar y calcular el tiempo de vida útil del rodamiento, pero ese ya es de acuerdo al rodamiento con el que yo quiero trabajar. O sea, un rodamiento rígido de bolas, un 6304, por ejemplo, ese es un código de rodamiento rígido de bolas, no tiene el mismo tiempo de vida útil, a ver, de un 6304 a un 6305, por ejemplo, ¿no? Que es un poco más grande. El tiempo de vida útil de este rodamiento que es más grande, obviamente va a ser mayor que el más pequeño. Entonces, de esa manera también yo puedo ver de seleccionar el rodamiento, ¿no? Yo tengo una estimación del tiempo de vida útil que quiero que tenga ese rodamiento, entonces tengo que ir probando qué tipo de rodamiento cumple con esa característica, ¿no? Cumple con esa necesidad. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, alguna consulta. Miren, esto del tiempo de vida útil del rodamiento sí es muy importante, es bastante importante. ¿Por qué? Porque eso también me ayuda a establecer cronogramas de mantenimiento, ¿no? Cada cuánto yo tengo que cambiar ese rodamiento, al margen de la lubricación, por si acaso. No estoy hablando de lubricación, solamente del cambio de pieza por tiempo de vida útil. Entonces, sí es un valor importante para trabajos y cronogramas de mantenimiento. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos acá valores que nos permiten a nosotros seleccionar el rodamiento, ¿no? Entre estos valores tenemos el espacio disponible, ¿no? El espacio se refiere al eje con respecto al lugar donde yo voy a alojar el rodamiento.
Les había dicho en un momento, ¿no? El rodamiento, por ejemplo, de rodillos de aguja, tiene una característica muy importante, ¿no? No ocupa mucho espacio, pero sí tiene una capacidad elevada de carga y también trabaja con velocidades elevadas, por si acaso, ¿no? Entonces, el tema del espacio que yo dispongo sí influye en que yo pueda utilizar algún rodamiento con respecto a otro. Dice la magnitud, dirección y sentido de la carga. Ahí es donde entran las cargas que nosotros conocemos, ¿no? Podemos tener una carga axial, o una carga radial, o una carga combinada. La carga combinada, a ver, si nosotros vemos acá tengo una carga radial, acá tengo una carga axial, y la carga combinada es esta. Si yo tengo una carga combinada, de mi carga combinada yo voy a derivar en una carga axial y en una carga radial. Es básicamente lo que sucede con las cargas combinadas al momento de descomponer. Es como una descomposición que ustedes conocen de física, es igualito, ¿no? Descomposición de fuerzas. Otro elemento que yo tengo que conocer es el tema de desalineación, ¿no? Les había comentado, si yo selecciono un rodamiento rígido de bolas, uno ranurado, uno normal, esos no tienen tolerancia al desalineamiento, ¿no? Entonces, si selecciono uno de esos y lo hago trabajar desalineado, estamos fregados porque lo estamos sobrecargando al rodamiento, ¿no? Sin embargo, existen estos otros rodamientos que son los autoalineantes que sí nos permiten, en efecto, poder trabajar con algún grado de desalineación, ¿ya? El tema de la velocidad también es importante. ¿Por qué? Porque hay rodamientos, mientras más pequeños son estos, tienen mayor capacidad de velocidad de trabajo con respecto a otros que son grandes y su capacidad va disminuyendo, ¿ya? Entonces, la velocidad, el conocer la velocidad de trabajo es también muy importante, ¿no? El nivel de ruido también es importante. Pero ustedes dirán, todos los rodamientos generan ruido. Bueno, algunos rodamientos lo hacen más que otros, ¿no? No todos son igual en general. Entonces, por ejemplo, si uno compara un rodamiento rígido de bolas con placas metálicas con respecto a los que vienen obturados con plástico, sí tiene una diferencia que es el tema del ruido. Uno genera más ruido que el otro, ¿ya? Tenemos el tema de rigidez, el tema de montaje, desmontaje, que ya son características estas de mantenimiento. Cómo yo voy a montar, cómo yo voy a desmontar, hay distintos tipos de procedimiento que también influyen de acuerdo al tipo de rodamiento, ¿no? Adelantando un poco acá, en cuanto al montaje, desmontaje, hay básicamente dos categorías importantes. Lo que es el montaje en frío y lo que es el montaje en caliente, ¿no? O sea, sacar el rodamiento así en frío implica que yo utilizo un extractor de garras sin hacer ningún tipo de tratamiento, comience a extraer el rodamiento, ¿no? Se puede hacer en frío como también se puede hacer en caliente. Hay calentadores de rodamientos que son bastante interesantes, por cierto, que trabajan de la siguiente manera, se trabajan por inducción. Hay dos formas, una es con inmersión en aceite caliente y la otra es a través de inductores, ¿no? Usar una resistencia, ¿no? Y hacer un calentador por inducción o por resistencia también puede ser. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Así como, no sé si alguna vez han visto cómo realizan el endurecimiento de los dientes de los engranajes o del piñón y la catalina. Tienen calentadores de inducción donde la parte caliente está en el aro externo, o sea, en la parte del diámetro externo y no en el interno. Y de esa manera solamente se endurecen al calentar los dientes, ¿no? Pues algo parecido es para los rodamientos, ¿no? Se calienta hasta tal punto que el metal comienza a dilatarse, ¿no? Es una característica del metal con la temperatura. Entonces, este procedimiento se puede realizar a través de calentadores de aceite, ¿no? Y también calentadores por inducción. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿No hay ninguna? Ya, están muy callados. Ya, vamos a quedar hasta acá, por favor. Estamos quedando hasta esta parte que es el tema de las categorías, que es
los elementos que permiten la selección de los rodamientos, y desde ahí vamos a arrancar la siguiente clase, ¿ya? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, estaríamos quedando hasta acá. Les envío un saludo bastante grande y nos vemos hasta la siguiente clase. Que les vaya bien, chicos, nos vemos.